por título el rol vital de la enfermería en la atención de pacientes de urgencias, un pilar indispensable en el sistema de salud. Doctor Santillán, por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a toda la comunidad por darse un tiempo de venir a la sesión general, y ahora que nos invitó la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, no dudé en mostrarles en esta sesión este pilar fundamental e importante en la atención médica de urgencias. Entonces, a lo largo de estas 35, 40 minutos, vamos a ir platicando algunos puntos importantes que serían esta agenda. El primer contacto, la importancia de la enfermería del triage. Es imposible concebir un evento de clasificación de primer contacto sin el personal de enfermería. Vamos a tomar también en cuenta la coordinación y liderazgo. Estar en un área de choque, de muchos movimientos, de muchas emociones, de muchas necesidades, se requieren habilidades blandas muy específicas. Tener control, tener dirección, tener autocontrol, tener también resiliencia y asertividad, nos llevan a coordinar y liderar un gran evento de trabajo. El cuidado integral del paciente, y esa parte es la más con la que me gustaría que todos nos acompañaran cerrando más allá de la urgencia. Muchas veces creemos que la urgencia se termina cuando el paciente sale del paro cardíaco, cuando el paciente se intuba, cuando el paciente se va a lo mejor hemodinamia, a quirófano, pero hay una parte donde muchas veces se queda pues solo el paciente, solo el familiar, y es ahí donde enfermería completa la atención. No es solamente ya se fue el paciente, sino enfermería completa el acompañamiento, por eso es más allá de la emergencia. Y me gustaría comenzar poniéndolos en un contexto muy claro. Fíjense que clasificar es algo que hacemos todo el tiempo. ¿Desde qué me voy a poner de ropa hoy? ¿Qué corbata voy a elegir? ¿Por qué vía me voy a dirigir hacia mi trabajo? Y vamos clasificando. Queremos hacerlo mejor, queremos optimizar tiempos, quiero sentirme más cómodo, quiero hacerlo mejor. Y entonces, fíjense cómo esta palabra, que es el triage, viene de un neologismo francés que es triage. El triage significa escoger, separar y clasificar. ¿Por qué debemos de hacerlo en urgencias? Realmente el tener tanta demanda, el tener siempre pacientes que requieren atención a sus necesidades, lo hace complejo. Entonces, gracias a esta estrategia que realmente es un proceso de atención de riesgo, a todos nos gustaría que cuando lleguemos a necesitar algo de urgencias, nos atendieran primero, ¿sí? Quitaran a alguien de, vengo con dolor abdominal, pásate rápido, ¿no? Todos nuestra necesidad pareciera que es la más importante, pero si nosotros hacemos eso, vamos a tener riesgos. Entonces, este proceso nos lleva a la gestión del riesgo y a aumentar la seguridad en la atención. Gracias a esto, podemos trabajar con base en la disponibilidad de los recursos y la demanda. Cualquiera puede decir, bueno, si hubiera 40 consultorios de urgencia, seguramente los 40 se llenarían. Y lo vemos en nuestro hospital todo el tiempo. Me gustaría hacer un ejercicio. ¿Quién de aquí puede encontrar a Wally? Hasta allá arriba, los que no se han dormido, los que van llegando. Vamos a encontrar a Wally. ¿Dónde estará Wally en este servicio de urgencias? Fíjense que esto es lo complejo de hacer un triage. Todos ameritan atención médica. Todos necesitan signos vitales, todos necesitan glucometría, todos necesitan pasar a la atención. A todos les duele algo, a todos les aqueja, a todos les preocupa. Pero no podemos atender a todos al mismo tiempo. De ahí que el pilar importante en el inicio de la atención de urgencias es enfermería. Gracias a estas estrategias que ellas y ellos se han preparado, han desarrollado un montón de habilidades que nos permite saber en dónde está Wally. Fíjense que alrededor del siglo XVIII no existía algo establecido. Los pacientes o los heridos, porque esto comienza en las guerras napoleónicas, se empezaban a atender conforme fueran llegando, conforme se identificaban. Y esto, gracias al doctor Dominique Larrey,
empezó a darse cuenta que había muchos decesos en sus tropas y que también había decesos en las tropas enemigas. Entonces diseña este proceso de atención no por identificación temprana, sino por riesgo, sino por quién se puede salvar, quién podemos regresar a la batalla. Y a él se le conoce como uno de los principales iniciadores de este sistema del triage. También lo vimos muy popular en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siempre las guerras desafortunadamente nos dan grandes cambios y esto fue uno de ellos. No solamente hay triage de guerra, también hay triage y ya lo vimos en desastres, si se acuerdan en el 2017, ¿no? Los que tuvieron recuerdos del 2000, del 1985, también hubo un triage de emergencia. No se podían atender a todos al mismo tiempo. También hay un triage dentro del hospital, ¿no? Por ejemplo, los compañeros de terapia intensiva no pueden recibir a todos los pacientes. Tienen que hacer un triage para saber cuál es el paciente que tiene mayor posibilidad de supervivencia y que se les puede atender con los recursos que tiene la institución. ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor modelo de triage? ¿Habrá uno? ¿Habrá un zapato a la medida? Fíjense que es complejo responder esta pregunta. Existen muchos modelos del triage, ¿no? Digo, yo les pongo aquí 4 que son los más representativos, los más importantes. Por ejemplo, el sistema australiano de triage tiene 5 colores y muchas veces nos basamos en esto. Decimos, entre más colores tenga, mejor, ¿no? Si alguien de aquí ha ido al IMSS o al ISSSTE a atenderse, se van a dar cuenta que tienen un triage de 5 colores. Y entonces pareciera que funciona mejor. La realidad es que cada triage debe de estar amoldado a los procesos internos y debe de adecuarse a los recursos que tiene el paciente, la institución, perdón. Por ejemplo, el sistema Manchester es muy popular, se utiliza muy bien, pero está basado por la asignación de la necesidad clínica. Si ustedes revisaran este triage de Manchester, dice dolor de cabeza, por ejemplo, cefalea, y entonces te empieza a llevar de la mano cefalea, intensidad, edad, comorbilidades, y así es como te da una clasificación. Por ejemplo, el índice de gravedad en urgencias que se utiliza en Estados Unidos le da mucho peso a la escala del dolor y a la disponibilidad de recursos. Quiere decir que en otros lugares que ocupan este triage, desde la entrada te dicen, aquí no tengo neurocirugía, ya no te entretengo, vete a otro lado, ¿no? Estamos hablando de un sistema de salud diferente que tiene enlaces diferentes. Por ejemplo, el sistema andorrano, este sistema español que vino a revolucionar gran parte la clasificación de urgencias, está basada en síntomas centinela. Son de los que te dicen si el paciente no respira, si no camina, si no tiene buena coloración, el paciente es rojo y lo vamos a atender, aunque sea, digamos, en un espacio ciertamente improvisado. El sistema canadiense también es de 5 colores, pero él no toma los recursos disponibles. ¿Por qué creen que Canadá no los toma en cuenta? Pues porque seguramente sus servicios de urgencias tienen todos los recursos siempre disponibles. Así es que no hay un triage hecho a la medida. Aquí en el Hospital General nosotros utilizamos el triage que viene descrito en la guía de referencia rápida. Es una guía, es una propuesta y a nosotros nos ha caído bien por largo tiempo. Lo que nosotros hacemos es la asignación de prioridad. Primero siempre vamos a tener la evaluación rápida del ABC. Puede ventilar, está alerta, tiene circulación y entonces eso nos permite dar de manera inmediata, digamos, una prioridad, una asignación. El motivo de urgencia es importante y esta parte es la que enfermería ha desarrollado estrategias realmente altas porque nuestros pacientes, la gran mayoría, tienen múltiples comorbilidades. Paciente oncológico, paciente hematológico, paciente ya operado, paciente con enfermedades crónicas degenerativas que vienen aparte con cefalea, que vienen aparte con una HEPI, que vienen aparte con lesión renal. Y entonces esto permite el tener una mejor clasificación, el tener una mejor priorización. Evaluamos, por supuesto, los signos vitales y entonces se asigna esta área donde se pudiera resolver la atención del paciente. Pudiera ser que el paciente se vaya a una clasificación verde, que son estas urgencias que se le conocen como no calificadas. Urgencias sentidas, donde el tiempo de atención puede ser de las 4 horas en adelante. O sea, es una urgencia que no le va a quitar ni la vida ni la función, pero sí lo vamos a atender. De ahí tenemos, perdón, ya me regresé.
Bien. Tenemos también pacientes rojos, que son aquellos donde necesita una atención inmediata dentro de los primeros 10 minutos, donde hay que correr, donde hay que tener todas las herramientas necesarias para poder ingresar al enfermo. Oh, caray. Perdónenme, sí me explicaron el señalador, pero creo que juega aquí con nuestra... Bueno, para los que nos llegaron temprano ya vieron las otras diapositivas. Bien. Hay pacientes amarillos. Estos pacientes son los más complejos porque no llegan en una condición tan grave, pero tampoco son aquellos a los que yo puedo mandar al centro de salud o que puedo decirles que se esperen más de 2 horas para recibir atención. Estos son los más complejos y quiero platicarles. Ahorita vamos a pasar a los datos reales del servicio, que es gran parte de la proporción de urgencias. Somos uno de los pocos servicios en el país que la proporción de urgencias reales supera las sentidas. Andamos como en un 65-70% de urgencias reales, a comparación de otros servicios donde las urgencias reales son el 15, el 20, a veces hasta el 30%. Nosotros tenemos todavía mucho más. ¿Qué intervenciones hace el equipo de enfermería? Entonces vamos a aterrizar con este equipo de salud que, como lo dijimos en el título, es un pilar fundamental. Ellas son las encargadas de asignar el color, de darse cuenta si el paciente puede esperar sentado, si el paciente requiere una intervención inmediata, como puede ser un electro, como puede ser una glucometría, como puede ser el pasar rápido a choque, el llamar a los camilleros para que hagamos una intervención. Vean ustedes, es un pasar uno por uno de los pacientes, identificarlos y darles esta atención inicial. No solamente es toma de signos vitales, el interrogar, el involucrarse, el escucharlos. Gran parte de nuestra población viene referida de otras instituciones y entonces también ya vienen con más necesidades, vienen, ¿por qué no decirlo?, con miedo de que también aquí pudiéramos no atenderlos, y entonces estas estrategias que tiene muy claras enfermería les permite conocer, los permite muchas veces tranquilizar en decir, ya está aquí, lo vamos a atender y comenzamos la atención. Evalúan también la escala de coma de Glasgow y vean cómo hace una estancia, decide la estancia del familiar. Gran parte también de nuestros pacientes son población vulnerable y entonces nos ayudan haciendo esta estrategia para que el paciente permanezca bien y permanezca atendido. Indica el traslado en caso de ser necesario. El paciente muchas veces tiene que irse a otra unidad, ortopedia, oftalmo, ginecología, que son pues unidades que se encuentran dentro de la institución, y hacemos una coordinación real. Evitamos de que el paciente se vaya solo. Cualquiera va a decir por ahí, ay, pero a veces sí se van. A veces sí se van, ¿eh? O sea, también es cierto eso, porque a veces nos supera la demanda, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos es cacharlos. No, que te lleve el camillero, los MIPS que seguramente están por acá, a veces los llevan ellos, que también es un gran trabajo, y entonces el paciente es tratado por un equipo multidisciplinario. Hay una modalidad que hemos estado realizando ya de bastantes meses para acá, porque la demanda de atención se ha visto incrementada, no solamente para urgencias, sino para todo el hospital. Hemos tenido semanas con una ocupación por arriba del 90%, donde hay 2 camas en la mañana y a veces ya no hay ninguna para la tarde. Y entonces hacemos esta estrategia que se llama triage inverso o triage reversa. Lo que hacemos es, enfermería vuelve a tomar signos vitales cada turno y volvemos a reclasificar a los pacientes. Es un paciente que se tiene que quedar. Es un paciente que amerita hospitalización, pero lo volvemos a reclasificar porque en ese lapso de espera de cama podemos hacer algunas intervenciones donde el paciente, pues su nivel de urgencia se pueda modificar, ¿no? Pasamos analgésico, pasamos soluciones y entonces nos da un poquito de espacio para reclasificar a los pacientes. Estos son unos títulos de un par de artículos que sustentan esto y que les muestro esta evidencia. El hacer triage inverso o triage reverso, como lo podrían también llamar, ha disminuido hasta 100 vidas si es que se reduce el tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente no se queda en stand-by, el paciente no se queda abandonado si no estamos revalorando, reatendiendo, reclasificando. Y esto
¿Le queda muy claro al paciente? Muchas veces, porque a veces no es así. El decir, es que yo ya seguía y ahora ya sigue el de abajo, ¿no? Y entonces se puede haber complejidades, pero siempre, pues, el personal de enfermería nos ayuda ahí a amortiguar esta parte con comunicación asertiva y con buena formalidad. Le voy a dar paso a la maestra María Soledad Ortiz Vázquez. Ustedes la conocen muy bien, es nuestra jefa de enfermeras del servicio y les va a hablar sobre los indicadores de urgencias y un proyecto Sumar que hemos quedado como una buena costumbre. Muchas gracias, maestra. Sí, bueno. Buenos días, gracias por la invitación. Hablar de indicadores en el servicio de urgencias realmente es muy complicado. Hacerlos es peor, ¿no? Pero estos indicadores se han logrado y se han establecido dentro del proyecto Sumar, ¿sí? Que se establece en el 2003 la Dirección General junto con las diversas subdirecciones que estaban en su momento en estas gestiones. Una fue la maestra Marta García y nos asesoró en un momento dado la maestra Rosa Albertina Garrido. Esta estrategia, nos va a permitir mejorar procesos en urgencias debido a las frecuentes quejas presentadas por los usuarios por la tardanza de la atención que se llega a presentar. Los objetivos de este proyecto, bueno, es asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes, organizar el ingreso de los pacientes según la prioridad y los recursos físicos y humanos, asignar el área de tratamiento adecuado y disminuir la ansiedad de los pacientes y su familia al establecer una comunicación inicial. Desgraciadamente, con el número de pacientes que actualmente se manejan en el servicio de urgencias, estos indicadores se han visto rebasados en el porcentaje establecido en la normativa. Aquí podemos ver que en el 2009 las causas principales se medían morbimortalidad, consultas, ingresos, tiempo de espera en camilla, tiempo de traslado a pabellón, relación personal-paciente, capacidad instalada, ocupada, insatisfacción del usuario. Actualmente también nosotros vemos en el 2024 tiempo puerta personal de salud, tiempo de clasificación, congruencia de clasificación diagnóstica, tiempo de espera de cama, tiempo de espera de consulta, tiempo de estancia, tiempo de espera de traslado real. En todos estos indicadores nosotros les damos un tiempo, desde el momento en que llega el paciente y se registra en nuestro sistema, realmente se toma el tiempo a la hora en que se le da la atención o se le asigna ya sea el ingreso al interior de urgencias o se le asigna el tiempo de traslado directo, ya sea algún pabellón que se requiere o que pase directamente a quirófano. Nosotros lo estamos haciendo y se toman tiempo estos indicadores. Aquí podemos ver que nuestro tiempo actual de puerta personal de salud son menos de 5 minutos. El tiempo de clasificación para determinar si es rojo, si es amarillo, si es verde o si llega en sin datos de vida, que es una clasificación negra, sería en 10 minutos, mientras que el tiempo de consulta en clasificación amarilla, que son las urgencias reales, nos está llevando de 2 a 2 horas y media casi. ¿Por qué razón? De acuerdo a normativa y de acuerdo a lo que está normado, el tiempo de atención en clasificación amarilla debería ser de 30 a 45 minutos. En clasificación verde debería ser de hasta 4 horas de espera de atención, mientras que el tiempo en clasificación rojo debe ser de 5 a 10 minutos, y eso está normado en todas las normativas establecidas para los servicios de urgencia. Ay, perdón. Aquí podemos ver
que el tiempo de espera de cama es de 15 horas en promedio, porque hemos tenido pacientes, desgraciadamente, que pueden esperar hasta más de 48 horas, 72 horas, para poderles asignar una cama, ya sea en el interior del servicio de urgencias o ya sea en forma directa a alguno de los pabellones que así se requieran. Desgraciadamente, nosotros tenemos factores internos y externos que pegan en este indicador, como cuáles serían. En primer lugar, que tenemos una población con gran demanda, de acuerdo a lo que es ahora lo de gratuidad. Ha crecido mucho la población en estos servicios. En segundo lugar, el tiempo de espera de camas para nosotros poder mover un paciente al interior de alguna cama del hospital, hay factores que sí nos están pegando porque no se lleva adecuadamente bien el proceso de plan de alta, ¿sí? O porque no se cuenta con un camillero en turnos de tarde y noche y que no pueden mover pacientes, o que no cuentan con personal afanador para poder hacer una limpieza de la unidad y poder hacer el traslado. Y aquí también lo podemos ver en tiempo de espera. Ay. Perdón. De traslado a pabellón, en promedio son 3 horas 25 minutos, pero no es así, porque se tiene que hacer todo la secuencia de los indicadores que se están llevando, en qué tiempo y sacar nuestro tiempo promedio. Hemos tenido pacientes para hacer un traslado ya con una cama asignada a pabellón hasta más de 24 horas porque la cama sigue ocupada físicamente, pero en sistema ya está libre. Segundo lugar, también nos pega mucho porque no hay camillero para mover esos pacientes. Y en tercer lugar, no hay un afanador que pueda hacer la limpieza. Hay ocasiones que el área de urgencias lo que hace es decir, te llevo al paciente aunque la cama esté sucia, porque yo acá tengo pacientes que tengo que ingresar que están graves en filtro. Entonces, sí tenemos situaciones que nos está pegando. Las horas de enfermera paciente y el indicador que marca la norma oficial y el indicador de la comisión interinstitucional es una enfermera por cada 3 pacientes, máximo 4 pacientes. Actualmente se ha tratado de no pegarles en el indicador al personal, se está respetando, ellas ven de 3 a 4 pacientes por personal de enfermería. También aquí podemos ver el número de ingresos que se tuvieron durante el 2023, que fueron 9,624 anuales, y 2022 podemos ver que fueron 7,065, mientras que en el 2021 fueron 4,761. Nuestro número de atenciones que se prestaron en el servicio. Todo esto lo tenemos graficado y todo esto se lleva en sistema registrado. Anteriormente se subía toda esta información al sistema Indicas y ellos sacaban nuestro porcentaje de organización por servicio. Abríamos la plataforma y veíamos realmente cómo estábamos trabajando en organización de estos parámetros. Acciones de mejora se han implementado en el servicio. El doctor Santillán ya comentaba, manejamos 3 códigos que actualmente se tratan de llevar de acuerdo a lo establecido y a lo normado por la institución y por las altas autoridades, donde el código ICTUS tenemos un tiempo de identificación y activación de 10 minutos, donde entrelazan y se coordinan todos los componentes o recursos multidisciplinarios que debe de contar este código. Lo mismo el código infarto, tiempo de identificación y activación de 15 minutos, y código Mater, identificación y activación desde su ingreso al hospital. Esto ha permitido disminuir riesgos para el paciente que lo lleven a elevar una mortalidad o que lo lleven a tener complicaciones posteriores por no haber dado la atención prioritaria en su momento.
Habitación de consultorios de atención para pacientes verdes, gestión de personal de enfermería de 2-3 por turno en el triage de filtro. Aquí antes manejábamos 2 enfermeras. Actualmente se requieren 3 personas para poder realmente darles la atención al paciente que va llegando para lo que se requiera. Y aún así nos estamos viendo cortas en esa área. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no todo el tiempo podemos asignar a 3 personas, pero sí estamos tratando de coordinarnos con el área de los residentes y entre todos hacer un equipo multidisciplinario para trabajar en equipo y poder prestar la atención que requieren los pacientes. Tenemos un área de reconversión, la cual se abre por lo menos que será 2 veces por semana, donde se agregan de 4 a 5 pacientes o se ingresan de 4 a 5 pacientes, y la cual nosotras, lo que hago yo, es retomar a mi monitor de CAI y pedirle que se aboque a esta área para darle atención al paciente y le asigno a una pasante de servicio social para poder prestar la atención. Si tenemos asignadas en el servicio por sistema 35 camas, nosotros llegamos a abrir hasta 45 camas continuamente. Muchas gracias. Ahí donde dio la señalización, retroceso y Muy bien, buenos días. Yo me presento, soy Yesid Mauricio Buendía, médico residente de tercer año del servicio de urgencias, y quiero en esta mañana mencionarles la importancia del trabajo en equipo, tanto del servicio de enfermería como el servicio médico asistencial. Es muy importante que esta sea una realidad de los servicios de salud, porque si el equipo trabaja de forma unida, pues el paciente le va a ir bien. Y nuestro objetivo, y estamos aquí en función de los pacientes, y lo que esperamos es que el paciente tenga el resultado que todos deseamos, y es que pueda estar bien, que pueda retornar, incorporarse a la sociedad para que pueda vincularse nuevamente a su familia. Pero en muchas situaciones no se da el desenlace que nosotros esperamos, porque pues no tenemos esta capacidad para decir en todos los casos el desenlace va a ser este. Y entonces también en esos momentos de dificultad se requiere que se trabaje en equipo para que la comunicación sea asertiva y esa familia que va a pasar por un momento trágico que es la pérdida de un ser querido pueda entender y pueda estar consciente de lo que se le hizo a su paciente y cómo nosotros como equipo estuvimos todos involucrados. Así que voy a mencionar brevemente en estos minutos la importancia de que trabajemos en conjunto con el servicio de enfermería. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros lugares, bueno, los que venimos de otro país, entendemos que el trabajo en equipo con enfermería debe ser una realidad y así podemos garantizar una atención adecuada a ese paciente. ¿Y en qué nos apoya enfermería en el Hospital General de México? Saben que tenemos en el Hospital General de México un equipo de enfermería muy capacitado. Tenemos gran cantidad de licenciados profesionales en enfermería que nos van a permitir mantener un censo actualizado con un diagnóstico y condición actual de todos los pacientes. Ustedes podrán decir, pero como médicos, pues debemos tener un censo de nuestros pacientes. Sí, pero hay cosas que se nos escapan a lo que nosotros como parte científica, técnica de la atención del paciente tenemos, pero hay cosas que van mucho más allá del simple tener un resultado de un laboratorio de un paciente. A veces el conocer cuál es la condición de ese paciente en la sociedad nos va a permitir pues entender las necesidades y dar un tratamiento y poder atender a ese paciente de forma integral. También la gestión de recursos inmateriales. Tenemos tantas ocupaciones, tantas cosas que hacer como médicos residentes. A veces somos, en promedio son 2 médicos para el área del filtro. En el área de sala, pues son 3 médicos para una sala de 25 pacientes. Imagínense también nosotros controlar los catéteres. Realizamos accesos vasculares y tener ese control de los catéteres, pues sería una tarea mucho más tediosa para nosotros y más complejo de tener un adecuado control. Pues el equipo de enfermería nos ayuda a gestionar muy bien
y hay un control adecuado. Si ustedes en ese momento quisieran saber cuántos catéteres se pusieron el día de ayer, hay un registro. ¿Y qué médico recibió el catéter y en qué turno fue que se realizó la colocación de ese acceso vascular? Entonces, esa gestión de los recursos materiales es muy importante y lo realiza el equipo de enfermería. La comunicación entre diversos servicios para estudios y continuidad de la atención. Nosotros tenemos pacientes que deben ir a hemodiálisis, que deben ir a radiointervención y enfermería realiza ese enlace. A tal punto que a veces entre residentes de otros servicios nos comunicamos, pero lo que nosotros podemos hacer como que es ir a informar a enfermería, porque es enfermería en realidad quien realiza el enlace para que se dé la continuidad en la atención que ese paciente requiere. Y muy importante, el servicio de enfermería nos ayuda en ese enlace entre familiar, médico y paciente. Como ustedes vieron, tenemos una cantidad de ingresos y consultas y tener una sala llena en triage de pacientes y familiares y todos preocupados y cada uno considerando que su urgencia es la más importante y que su paciente es el más importante, pues claro, es el más importante y para él, para su familiar, pues considera que es el que debería ser atendido en primer lugar. Pues el equipo de enfermería nos ayuda mucho para poder establecer esos puentes de comunicación. ¿Sí? Se acerca el equipo de enfermería y dice, doctor, el familiar tiene esta inquietud, ¿podría usted acercarse? Y bueno, allí es cuando podemos establecer esos puentes que facilitan la comunicación. Ustedes pueden ver en esta imagen cómo se realiza un trabajo coordinado. Quizás quien haya tenido la oportunidad de ir a un servicio de urgencias o estar en un momento de la atención de un paro, se van a dar cuenta que es necesario un trabajo en equipo y que sea coordinado para la atención adecuada, para que quien esté liderando pueda dar adecuadamente las indicaciones. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta fotografía cómo el médico residente se está preparando para intubar a este paciente. Está el equipo de inhaloterapia o el otro residente para acompañar el procedimiento y vemos cómo el equipo de enfermería está listo ya para administrar medicamentos. El Hospital General de México cuenta con un gran equipo de enfermería en el servicio de urgencias y sé que en los otros servicios también, a tal punto que ellas ya están preparando lo que saben que se va a requerir en ese momento de la intubación. No estamos diciendo que ellos estén dando las indicaciones y sobrepasando la función que debe tener el médico como líder, pero ya son expertas en conocer y saber qué se va a requerir y por eso se está preparando y siguiendo las indicaciones que se está dando. Vemos en esta imagen también cómo también funcionan como educadoras, ¿no? Enseñando y formando. Aquí se está realizando un acceso vascular, línea media se está colocando en este momento y aquí vemos también cómo el equipo de enfermería siempre está atento a las necesidades de los pacientes. Tenemos que atender muchos pacientes y ellas se acercan y dicen, doctor, el paciente tiene tal necesidad. A veces en el área de filtro llegan pacientes con hipoglicemia, ¿no? En un paciente con deterioro neurológico, una de las causas sería la hipoglicemia y sería algo que hay que descartar. Y ellas muchas veces ya llegan con el diagnóstico y el tratamiento. Doctor, llegó ese paciente con hipoglicemia, tenía 25 de destroza capilar y ya le administramos 25 mililitros de solución glucosal, 50% o 50 mililitros, dependiendo de lo que se haya administrado. Pero si vemos, es una gran ventaja para que el paciente que estaba en esa condición pueda recibir una atención oportuna. No estoy diciendo que ellos sean los médicos tratantes, pero sí es un plus que le da al servicio de urgencias tener personal capacitado. También es muy importante el servicio de enfermería en urgencias porque existe una organización a través de comités y clínicas, la clínica de catéteres, que nos permite en muchas ocasiones no ser tan invasivos con nuestros pacientes. La colocación de un acceso vascular, un catéter venoso central, no es un procedimiento menor, es un procedimiento en el cual yo estoy invadiendo al paciente y lo estoy sometiendo a ciertos riesgos que se pueden presentar. Entonces, contar con una clínica de catéteres en el hospital, porque sé que en todo el hospital existe esta clínica de catéteres, nos permite dar una atención oportuna a nuestros pacientes, adecuada, y muchas veces disminuir los riesgos, que sería hacer un abordaje yugular o subclavio para un acceso vascular que se puede hacer a través de la circulación del miembro superior. La evaluación de riesgos y caídas, muy importante, y el subcomité de expediente clínico. Todo esto nos va a facilitar que haya una adecuada coordinación y seguridad en las acciones de atención al paciente. Como médicos residentes a veces nos incomoda o como médicos, ¿no?, que se nos diga qué debemos hacer y que lo que estamos haciendo quizás lo hacemos mal, pero el equipo de enfermería está siempre diciéndonos,
hay que corregir esto, hay que hacer esto, el gorro, ¿dónde está el gorro? ¿Dónde está la bata? ¿Dónde están? Doctor, se contaminó sus guantes, ¿por qué va a continuar con el procedimiento? Y todo eso va en función de que el paciente le vaya bien, que es lo que nosotros esperamos, y para eso estamos en una institución de salud y para eso decidimos estar en esta área de trabajo. Comunicación asertiva con el paciente y sus familiares. Ya lo mencioné, es muy importante el servicio de enfermería porque establece puentes entre el médico y el paciente. A veces el paciente no entiende lo que nosotros le estamos explicando. Y ya me ha tocado ver muchas veces que enfermería está explicándole, diciéndole qué es lo que nosotros le dijimos en términos técnicos, pero que en un lenguaje más que el paciente pueda entender. Entonces, es ese puente que se puede establecer a través de la comunicación asertiva y el incremento en la satisfacción del paciente y su entorno familiar. Enfermería nos ayuda mucho para que el paciente tenga satisfacción. ¿Y por qué? Porque a veces estamos tan ocupados que no tenemos ese tiempo para decirle al paciente y acompañarlo en su proceso. Y enfermería, como está con el paciente, lo está cambiando, está conversando con el paciente, hace que el paciente sienta satisfacción, inclusive su familiar. Y eso es muy importante porque al final es lo que estamos buscando, que el paciente esté, a pesar de que esté pasando una condición difícil de su salud, una condición aguda que le genera tanta preocupación, el paciente pueda sentirse bien. Aparte de eso, la enfermería cumple un rol muy importante y es ese rol como educadores. Eso ha ayudado a que haya disminución en eventos adversos y eso se traduce en que al paciente al final también le va a ir bien. Ha habido reducción en la incidencia de esos eventos adversos asociados a catéteres venosos centrales. Hay mejora en las técnicas de colocación y cuidados de sondas y estomas. ¿Sí? A veces decimos, necesitamos un examen general de orina, entonces la sonda se queda pinzada más de cierto tiempo que debería y enfermería dice, ¿por qué esta sonda está pinzada? Y todo eso nos ayuda a crecer como profesionales en el área de la salud. Entonces, no es solo lo que nosotros como médicos hacemos. Yo quiero mencionar que es muy importante el trabajo en equipo. A los que nos gustan los deportes, siempre pensamos en un equipo, ¿no? Y el equipo tiene un portero, si es un equipo de fútbol, tiene un portero, tiene unos defensas y cada uno debe cumplir su función. Todos son importantes, pero ¿qué tal que alguien quisiera tomar el balón desde su propio arco y llevarlo hasta el otro arco sin pasarle la pelota a los demás? Pues no se puede trabajar así. No podemos. Y si lo hacemos así, pues al final el resultado, lo que esperamos que suceda con el paciente, no va a ser lo mejor y quizá le va a ir muy mal. Por eso es importante el trabajo en equipo. Además de la identificación y el manejo de lesiones por presión, nos ayudan mucho porque dicen, doctor, cambié al paciente, le cambié de posición y me di cuenta que tiene una úlcera que quizás nosotros no habíamos notado, quizás por premura en el tiempo, por no hacer una adecuada exploración física, pero ellos nos ayudan muchísimo en estas áreas. Y ya para finalizar mi intervención, quiero decirles y mencionarles cuáles son las ventajas de un trabajo en equipo. Si un equipo trabaja bien, eso va a repercutir en la salud de nuestro paciente. No estoy diciendo que el resultado final sea el que nosotros esperamos siempre, ¿no? El paciente puede fallecer, pero sí podemos impactar de forma positiva en la familia que va a pasar por un duelo. Pero también podemos impactar en la salud de un paciente y hacer que a ese paciente le vaya bien y se pueda reincorporar a la sociedad para que nuevamente pueda trabajar, ser productivo y pueda estar acompañando a su familia. Trabajar en equipo, en primer lugar, va a facilitar la atención sanitaria al tener un equipo comunicado. Muchos de los problemas entre personal médico y enfermería es por fallas en la comunicación. A veces permitimos que algo tan pequeño se transforme en una bola de nieve y en un problema grande simplemente por no comunicar. El respeto debe ir en dos vías. El respeto es una virtud que debe caracterizar al personal del área de salud. Debe ir en dos vías. Del médico al paciente y del paciente al médico, del médico a enfermería y enfermería al médico. Pero a veces se nos olvida eso en las diferentes áreas, ¿no? Y entonces pensamos que simplemente porque yo estoy aquí al mando, doy la indicación y ya así se tiene que obedecer. O porque yo soy la jefe de enfermería, ¿cómo le voy a obedecer a un médico residente, no? Entonces, el respeto debe ir en dos vías y eso va a permitir que no se generen conflictos y que esos conflictos quizás no se hayan grandes. Somos personas diferentes con temperamentos diferentes, pero si tenemos como virtud una buena comunicación y el respeto, creo que no se generarían conflictos.
Además de eso, tener como ventaja, podemos resaltar la resolución eficaz de problemas y dificultades, que ya lo mencioné, mejora la calidad de la atención, muy importante, porque eso es lo que buscamos, y con todos esos indicadores lo que buscamos es mejorar la calidad de la atención. Cuando hablamos de la cantidad de pacientes que están esperando cama en un servicio de urgencias, lo que esperamos es que durante ese proceso del paciente estar allí sentado y diciendo estoy esperando una cama, pueda tener calidad en la atención, y eso es lo que buscamos como equipo de servicio de urgencias. Y además de eso, aumenta la confianza en las estrategias de mejora continua. Lo importante es que el paciente se sienta a gusto, que el paciente se sienta confiado de llegar a un servicio de urgencias donde es atendido por un personal de salud, tanto equipo de enfermería como equipo médico, que trabaja en conjunto buscando su bienestar. Muchas gracias. Buenos días, me presento. Soy Alejandra Alba, adscrita al servicio de urgencias. Y pues, como bien lo dijo el doctor Santillán, vamos a cerrar este tema con algo sumamente importante en base al personal de enfermería. ¿Qué hay más allá de la atención de la emergencia del paciente? Como seres humanos, pues tenemos una cualidad de entender, de comprender esta parte emocional del paciente. Una vez que el paciente ya ha sido tratado de su salud, de esta parte, vamos a ver qué necesita en este momento, porque no solo es la pérdida del estado de salud. El paciente desde que llega a nuestra área de triage ya viene con esa incertidumbre, con el miedo, con angustia, con ansiedad. ¿Qué es lo que va a pasar con él o con ella? Ahí empieza nuestro actuar como enfermerías para poder darle esa atención de calidad de manera emocional. Aquí podemos ver esta parte. ¿Cómo va a impactar la ausencia o la limitación que hemos tenido en base a la cantidad excesiva de trabajo y de pacientes que tenemos? Para empezar, podemos ver pues que ha habido un cambio en la pirámide poblacional. La mayoría de los pacientes que nos llegan ya son arriba de los 60 años, lo que significa que tienen una mayor demanda de atención en todos sus ámbitos. Obviamente, nosotros tenemos un déficit de personal, lo que va a conllevar a que va a haber una tardanza en la asistencia al llamado, un retraso en la atención y obviamente una poca relación con el equipo de salud, que es donde vamos a hacer énfasis, en donde vamos a tener nosotros que entrar hacia la ayuda del paciente. ¿Qué acciones podemos tener ante el acompañamiento, ante el dolor que está pasando el paciente? Nosotros como servicio de urgencias acogemos de todo tipo de pacientes. Puede ser un paciente oncológico en fase terminal, un paciente renal con insuficiencia respiratoria. Entonces, nosotros vamos a tener un oído atento y comprensivo que nos va a permitir manejar la ansiedad y el estrés del paciente. ¿Cómo hacemos esto? Precisamente escuchando el sentir en ese momento del paciente. Va a haber quien en ese momento va a necesitar hablar con un familiar, entender el proceso de su enfermedad que está viviendo en ese momento. Un paciente que de repente llega y te dice, yo no me quiero intubar, yo no quiero que me pongan ese tubo, yo no quiero que esté dormido, necesito hablar con mi familiar. Ahí es cuando nosotros vamos a intervenir de esta manera empática y emocional con el paciente. Hasta donde nosotros podemos ayudar a saciar o a disminuir esta parte de angustia, de ansiedad, hasta de enojo del paciente. Nos hemos enfrentado a pacientes que de plano nos dicen, yo me voy de aquí, yo ya no quiero esta atención, me quiero ir literalmente a morir a mi casa, ¿sí? Hemos permitido la entrada de sacerdotes cuando el paciente lo requiere para una mayor tranquilidad, a los familiares cuando ellos quieren pedir hablar por última vez literalmente con sus familiares. Tenemos este abordaje de las necesidades con este sentido humano. En ese momento el personal de enfermería, lejos de haber ministrado medicamentos, de haber instalado un catéter, de haber hecho procedimientos en conjunto con los médicos, estamos en esta parte de acompañamiento,
En este momento, si el paciente a lo mejor ya está viviendo un proceso de duelo literal ante la muerte, el paciente ya sabe quizás que ya está en una fase terminal y ellos quieren tener esta parte de tranquilidad, de saciar esta parte de angustia, de ese miedo ante la muerte, ante este proceso, pues que indudablemente nadie está exento para llevarlo a cabo, pero que de alguna manera nosotros tenemos que tener esta parte emocional para ser empático con el paciente. Los pacientes regularmente cuando ya se saben ante un proceso de muerte, ellos se empoderan mucho de su conocimiento, ellos ya saben que están predispuestos a llegar a este proceso de muerte, en esta parte cuando el paciente está consciente. ¿Qué pasa cuando tenemos a un paciente con un apoyo ventilatorio? Que el paciente quizás ya no tuvo el tiempo de despedirse de sus familiares, de hacer algún pendiente. Nos hemos llegado a enfrentar que el paciente está con miles de infusiones, con vasopresores, con sedación, con analgesia y demás. Su estado hemodinámico es demasiado inestable y a lo mejor uno sale del turno y dice, este paciente para mañana no lo encuentro, está muy inestable. Pues, oh sorpresa, al día siguiente nos los encontramos y entonces es cuando empezamos a atar cabos, digámoslo así, que pasen los familiares, que pasen a despedir, solicitamos la ayuda de vigilancia para que nos permita pasar de uno por uno a los familiares del paciente y nosotros le pedimos, háblele al oído, no sé, dígale que lo disculpa, que se vaya tranquilo. Y la verdad es que nos ha funcionado en bastantes ocasiones hacer este tipo de procedimientos con el paciente. Les repito, hemos permitido el servicio también de tanatología ha llegado, porque aparte de que nos enfrentamos con el dolor del paciente, pues también está el del familiar. Por un lado nos inquieta el paciente que está viviendo en ese momento, que está enfrentando su proceso de muerte como tal, y por el otro lado pues está el familiar con esa angustia y esa desesperación ante la pérdida de su ser querido. Entonces, como el personal de enfermería tenemos que ver esta otra parte de manera emocional, abordar al paciente de una manera holística. Sí, el paciente desde que llega a nuestro servicio ya trae cosas emocionales y pues bueno, más en el área de hospitalización. Una vez que el paciente está hospitalizado, nosotros como personal tenemos que tener una coordinación y seguridad en las acciones de atención al paciente. El paciente siempre te va a preguntar, ¿por qué me estás haciendo un procedimiento? Esto me va a ayudar. Yo no quiero colocarme una sonda. ¿Por qué no entra mi familiar? ¿Por qué no me pueden acompañar? Entonces, es ahí que nosotros tenemos que coordinarnos y tener la seguridad y la certeza para transmitirle a nuestro paciente y disminuir su proceso de ansiedad, su temor, su angustia ante esta situación de la pérdida de salud que está viviendo en este momento. Una empatía con el diagnóstico y pronóstico del paciente. Refiero lo mismo. Vamos a ver qué tanto podemos comunicarle al paciente sobre su padecimiento en ese momento. ¿Qué tanto sé yo, como decía el doctor Yesid, con mis propias palabras y no en palabras técnicas, para darle una aportación al paciente de un mejor conocimiento y tenga un mejor manejo de su propia enfermedad? Vamos a hacer asistencia y atención a necesidades particulares. Tenemos que tener la capacidad de escuchar al paciente. En este momento, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo saciar o disminuir esa ansiedad, esa molestia, ese enojo, esa sensación de dolor? En este momento, ¿qué puedo hacer por ti como paciente? Y ellos mismos te lo solicitan. ¿Puedes permitirme que entre mi familiar? Necesito hablar 5 minutos, ¿sí? Entonces, ya llegamos con el familiar nos apoya y podemos disminuir este proceso de miedo del paciente. Tenemos que tener también una buena comunicación con los familiares, porque hay familiares que no tienen como la manera de entender a su propio familiar. Entonces es cuando ahí nosotros entramos y tratamos de mediar las cosas, de mediar la situación, para que también el familiar entienda a su propio paciente. O sea, tiene que tener esta parte igual de humanidad como para entender al paciente y apoyarlo y darle tranquilidad. Educación al paciente y familiar. También tenemos estrategias sobre seguimiento de la enfermedad
Esto regularmente lo hacemos cuando el paciente se va de alta. Tenemos una plática con lo que es el paciente y el familiar al momento de que el paciente se va de alta para darles estrategias de cómo pueden manejar, ya sea un paciente hipertenso, cómo puede ir registrando sus cifras de hipertensión, un paciente diabético, un paciente con insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, paciente hematológico. ¿Cómo pueden ellos darse cuenta de los datos de alarma? ¿Hasta qué punto el paciente con esta enfermedad se va a ir con conocimientos para que ellos puedan dar un reforzamiento o una resolución ellos mismos a su paciente para poder llevarlos al servicio de urgencias? Ajá. Los pacientes y los familiares, principalmente cuando el paciente está debutando ante algún proceso de enfermedad, pues tienen el desconocimiento al 100% y es parte de nosotros darles este asesoramiento, esta educación al paciente y al familiar, y realmente sí nos enfrentamos a que el paciente y el mismo familiar viene con muchas preguntas, viene con muchas dudas y con el temor de hacer las cosas bien, de hacer un seguimiento bien, porque de hecho hasta para el plan de alimentos, cómo vamos a alimentar a mi paciente, si el paciente se va con un catéter Majurca instalado, cómo le debe de dar un cuidado, cómo se va a meter a bañar el paciente, no sé, mil cosas. Hay muchos pacientes que tienen todas esas dudas y nosotros podemos acompañarlos en esta parte del proceso, pues para disminuir esa ansiedad y ese temor. Y pues una resolución de dudas y de educación al paciente, al familiar, al momento que ello lo requieran, no únicamente en el momento de darse de alta, sino en el mismo estancia hospitalaria, lo que ellos necesiten, nosotros hacemos ese abordaje de manera holística con el paciente independientemente de la manera clínica. Ay, me faltó otra. La quitó. Y bueno, recordemos que la compasión es la cualidad humana de entender o ser consciente del sufrimiento de los demás, acompañado del deseo de actuar para remediarlo mediante intervenciones culturalmente apropiadas y aceptables. El personal de enfermería en el servicio de urgencias es lo que trata de hacer, invariablemente de la cantidad de pacientes y de la gravedad de los pacientes con los que nos enfrentamos, pues nos damos esta parte para acoger al paciente desde su motivo emocional, desde su parte emocional, sentimental y tratar de abordar al paciente para disminuir todas esas necesidades. Ok. Las proyecciones al futuro que tenemos como servicio de urgencias y como personal de enfermería, pues primeramente es continuar con la profesionalización del equipo de enfermería. Mientras más conocimientos tengamos, si nosotros estamos actualizadas, podemos llegar a tomar un empoderamiento en procesos y atenciones. Esto no quiere decir, como lo comentaba el doctor, que nosotros vamos a tomar decisiones o que nosotros vamos a saber o hacer lo que queramos con el paciente. Sin embargo, el hecho de que uno tenga el conocimiento científico, emocional y demás, nos lleva y nos conlleva a tomar este poder que ellos mismos nos están permitiendo, sobre todo en el área de triage, en el área de filtro. Si nosotros reconocemos las necesidades en automático del paciente, nosotros podemos decidir en ese momento qué hacer con el paciente. Llámese a pasar a sala de procedimientos a tomar un electrocardiograma, llámese que si el paciente viene en un estado de choque, inmediatamente lo pasamos al área de hospitalización para que se les dé la atención. Entonces, ya es un equipo, ya es un conjunto, un trabajo en conjunto, en donde el médico me está permitiendo, en base a mis conocimientos, poder aportar con él para que podamos darle una mejor atención al paciente. Y pues bueno, con todo esto podemos dar un modelo centrado en el paciente, trabajando, como les mencionaba, de la manera holística, y pues vamos a mejorar la atención. Les podremos dar una atención de calidad a los pacientes trabajando de la manera en conjunta, pero siempre y cuando recordemos que, bueno, el personal de enfermería lleva o conlleva más esta capacidad de trabajar, de abordar al paciente con esta manera emocional, empática con el paciente, pues para disminuir esta parte de la ansiedad, de la angustia que les causa la pérdida, enfrentarse a la pérdida de salud.
Gracias. Muchas gracias. Cerrar con la primera diapositiva. Ya les mostramos a lo largo de esta sesión este rol fundamental y este pilar en el sistema de atención en urgencias. Les agradecemos mucho. Tenemos unos minutos.